Shalom, hermanos. Este es un estudio de la festividad de Sukkot y con el favor del Eterno vamos a estar viendo los últimos días de la festividad, en este caso Hoshana Rabbah y Shemini Atzeret, la grande salvación y el octavo día de la conclusión, que en sí mismo es como una festividad independiente de los 7 días de Sukkot, de Shemini, ah, de Hoshana Rabbah, y después de ellos dos viene Simchat Torah. Entonces, tengo aquí conmigo este comentario de la editorial de Art Scroll en referencia a la festividad de Sukkot. Y ya en las páginas finales viene algunos puntos de vista. Voy a leer una sección que es referente a Hoshana Rabbah o comentarios. Viene en la página 70 y dice aquí, voy a leer trae un comentario, dice: tiempo de juicio. En 4 etapas del año el mundo es juzgado. En Pesach, por el grano. En Shavuot, por la fruta del árbol. En Rosh Hashanah, por todos los que pasan delante de él, o sea, toda la humanidad. Y en Sukkot, el mundo es juzgado en base al agua. Esto viene en la Mishnah, Tratado Rosh Hashanah, capítulo 1, Mishnah 2. También continúa el comentario en tiempo de juicio. Dice: Sukkot en general incluyendo su séptimo día, Hoshana Rabbah, en particular, son periodos de juicio en 2 aspectos, uno específico y el otro en general. A pesar de la asombrosa naturaleza de los 10 días de arrepentimiento que son desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, no todo el juicio se decide durante este periodo general de juicio. Una vez que todas las decisiones se han dado para toda la humanidad y para cada individuo en particular, el Eterno determina lo que va a hacer en cada circunstancia. En Pesach, Él juzga al hombre en relación al grano de la cosecha. En Shavuot, en relación al fruto de los árboles. Y en Sukkot, en relación al suplemento del agua. Esto viene también en la Gemara, Rosh Hashanah 16, folio A. La decisión acerca del agua no se emite hasta el final de Sukkot. Por esta razón, ciertos misbots específicos tienen que ver con el asunto del agua. En el templo, las libaciones de agua se ofrecían sobre el altar y el mandamiento de las 4 especies se lleva a cabo con las plantas que dependen de abundante agua para su existencia. En este caso, el sauce, quien asume una representación importante en el juicio del agua y tiene que ver con Hoshana Rabbah. Así es identificado por la Torá en Levítico 23:40 como una planta que crece junto a arroyos de agua. Y me viene a la mente que es sumamente interesante. En el Salmo 1 también nos habla de bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Eterno medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua viva, que da su hoja o su fruto a su tiempo, más bien su fruto a su tiempo y su hoja no cae. En ese contexto creo que Sukkot y el propósito del ser humano tiene que ver con Sukkot. Y es de grande importancia como Yeshua, como vimos en el estudio anteriormente, que en el último y grande día de la festividad, Yeshua se puso de pie y dice: si alguno tiene sed, venga y beba, como está escrito: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces está nuevamente hablándonos en el último y grande día, que es de lo que estamos hablando ahorita, la relación que hay entre el agua y
y la plenitud del ser humano. Entonces, la plenitud de la humanidad y del creyente en particular tiene un clímax en la festividad de Sukkot, que también representa la fiesta de las bodas del Mesías, todo lo que nos habla en referencia a esto, el libro de Apocalipsis. Y nuestros sabios también nos enseñan que cuando el Eterno, bendito sea su nombre, formó al hombre, tuvo que darle la orden a las aguas que se separaran porque no había firmamento en el inicio de la creación. Y era todo como me imagino como una esfera llena de agua con el centro, la tierra estando en el núcleo o de toda de esa atmósfera de aire con agua, me imagino. Y entonces el Eterno dijo que se separen las aguas de arriba de las de abajo y que sea el firmamento y que se muestre la tierra seca, y a las aguas de arriba le llamó cielos y a las de abajo le llamó mares y lagos. Y fue difícil para las aguas separarse en ese contexto de unas de otras, porque aprendemos que todas separaciones son difíciles. Y y el Eterno le hizo una promesa a las aguas de aquí abajo. Les prometió que tenía que ser así para formar al hombre, pero que las aguas podrían volverse a juntar en la condición de que si el hombre no lograba cumplir su propósito, las aguas iban a inundar toda la tierra y volver a unirse nuevamente. Y entonces tenemos la historia del Mabul, del diluvio. Tengo aquí un libro. Y ahí vemos que las aguas inundan toda la tierra y hay muerte. Solamente se salvaron 8, dice el libro de Pedro. Y esto es porque estuvieron en el arca, que representa la misericordia del Eterno, representa al Mesías. Y y en este caso está hablando el apóstol Kefas o Pedro acerca de la tevilá, la purificación que uno obtiene cuando baja a las aguas haciendo tevilá. Y estas 8 personas, Noah con su esposa y sus hijos con sus esposas, lograron emerger a un nuevo cielo, nueva tierra, y tener un comienzo nuevamente, poder ser mejores individuos y perseverar en la gracia del Eterno. Y las aguas, en ese contexto, el Eterno les dijo que no volvería a traer juicio a la humanidad por medio del agua. Nos hizo esa promesa, y el sello es el arco iris. Aquí tengo un libro que hace años encontré en la tienda de libros usados, y es del Rabí Rafael Patae, que tiene muchos libros de mucha información. De hecho, ahorita voy a estar leyendo, no, el otro es Eliyahu Kitov, lo estaba confundiendo, pero este es Rabí Rafael Patae, y también tiene muchos escritos acerca de temas difíciles de entender en algunos textos de la escritura. Él nos muestra a través de comentarios antiguos, midrashim, anécdotas que él coleccionó en mucho tiempo. Y aquí viene el capítulo 2 de este libro, que se llama El hombre y el templo. El hombre, Men and Temple. Y el capítulo 2 dice el ritual del derramamiento de las aguas, y nos narra básicamente al inicio lo que nos dice la Mishnah, que iban a traer agua del arroyo del Shiloah y venían al templo, sonaban el shofar y hacían toda la procesión que tiene que ver con el derramamiento del agua. Y más adelante viene una narrativa del rey David cuando estuvo buscando este lugar para el derramamiento de las aguas. A ver si lo encuentro por aquí. El templo, capítulo 3, el templo y algunos
narrativas antiguas. Me está escondiendo ahora. Pero el rey David, cuando buscó el lugar para la construcción del templo, tuvo que encontrar ese lugar especial para el altar. Y para poder construir el templo tenía que encontrar los orificios donde se tiene que derramar el agua. Es un midrash interesante que se los quería leer. Me vino a la mente. Algunas personas no pueden ingresar. Tiene que estar aquí. Sí, aquí ya lo encontré, es el capítulo 3. Dice aquí, en el capítulo anterior se nos mostró el propósito de la gran festividad llamado el gozo de la casa de sacar el agua, que se practicaba en el tiempo del segundo templo en Jerusalén. Y esto era para asegurar que el país iba a tener suficiente lluvia durante el ciclo anual. En este capítulo vamos a estar viendo algunas historias o narrativas acerca de esta festividad. Nuestro enfoque es el gozo de la casa de sacar las aguas. Es un ritual de Año Nuevo que era muy importante para la comunidad. Primero que todo, vamos a recordar que el ritual festivo, aspectos que no hemos discutido anteriormente. Esto es, por ejemplo, cantar los 15 salmos de ascenso por los levitas cuando estaban en los 15 escalones que llevan del atrio de las mujeres hacia las puertas de Nicanor. Estos 15 cortos salmos del 120 al 134, cada uno comienza con la palabra Shir HaMa'alot, salmo de ascenso, y contienen tal vez no una expresa referencia a la festividad de tabernáculos o las ceremonias del derramamiento de las aguas en la libación, pero sin embargo algunas fuentes posteriores nos enseñan de la descripción de este ritual y tienen mucha narrativa, alguna de ella significado místico acerca de estos 15 salmos. Estas leyendas nos llevan directamente a la atmósfera de estos eventos. Ellos tienen, es verdad, un entorno histórico conectado con la persona del rey David. Aún así, nos enseñan acerca de las historias de inundaciones, las aguas, el diluvio y cosas semejantes a esto que tienen que ver con los mitos de la creación o historias de la creación. Y el rey David nos enseña la historia o este tipo de leyendas o midrashes. Deseaba construir el templo para el Eterno y lo quiso hacer sobre un territorio que fuera virgen, donde nadie hubiera puesto ninguna cosa anteriormente o construido algo anteriormente. Después de que él compró el lugar de donde ponían la cosecha, de quien era el propietario Arauna el Jebuseo, comenzó a buscar, haciendo perforaciones en la tierra y poder encontrar el lugar donde había territorio virgen, que nunca
las manos del ser humano hubieran tocado. Cuando el rey David, al estar perforando y buscando este lugar en el monte Moría, escarbó hasta una profundidad de 1500 cúbitos y se encontró con como un recipiente um, un recipiente de barro. y, y entonces el rey David exclamó, el rey David exclamó, después de todo lo que he estado perforando y escarbando aquí, ahora me doy cuenta que alguien ya había estado aquí, pues acabo de encontrar este utensilio. Y se escuchó una voz del Eterno que dijo, este no es mi lugar original, pero cuando la tierra tembló en tiempos del monte de Sinaí, algo pasó aquí. Si no crees esto, he aquí, dile a las profundidades del nombre Tejón, pregúntales y ellas te darán respuesta. Entonces el rey David quitó esa cubierta de barro o un utensilio que había ahí de barro y dijo, quien quiera que sepa una palabra, cómo poner un alto o entender esto, díganmelo ahora. Y entonces Agitofel, quien es uno de sus consejeros, le dijo estas palabras. ¿Cómo podía detener el que las aguas estuvieran fluyendo desde las profundidades? Y otra versión más antigua de esta narrativa también la encontramos en el Talmud de Babilonia, dice el Rabí Yohanan, cuando el rey David estuvo haciendo las perforaciones, que eran dos perforaciones perpendiculares en el monte Moría para poder entender dónde iba a construir el altar y finalmente el templo, las profundidades de las aguas amenazaban con emerger e inundar todo el mundo. Y el rey David preguntó, ¿hay alguien que sepa cómo detener esto? Tal vez si ponemos el nombre del Eterno, el tetragramatón, en un recipiente de barro y lo ponemos a las profundidades, las aguas se calmen. Y no había nadie que tuviera una palabra para él. Entonces el rey David dijo, cualquiera que tenga una respuesta y no hable, va a pagar con su vida. Entonces Agitofel le dijo, si te es permitido, David, que escribas el nombre del Eterno, ponlo en ese recipiente y aviéntalo a las profundidades para que las aguas bajen a 1600 cúbitos. Cuando él vio esto y lo hizo, las aguas bajaron más de lo que él había pensado. ¿Qué es lo que hizo el rey David? Entonces comenzó a cantar los 15 salmos de ascenso y las aguas pudieron ascender a 1500, o sea, 1000 cúbitos por cada salmo que estaba cantando. Y de esa manera las aguas permanecieron justo abajo de la superficie donde eran necesarias. Y esta narrativa es muy interesante porque dice aquí más adelante el comentario, el Eterno creó el cielo y la tierra y también creó la piedra que cubre las profundidades. Y esa piedra es representada por 42 letras que también son combinaciones del nombre del Eterno y que mantienen las aguas quietas. Pero cuando la generación del diluvio pecó, fue quitado esta tapa y las aguas de las profundidades emergieron. Y entonces es cuando el rey David, después en su generación, estuvo escarbando aquí, quitó esa cubierta, las aguas quisieron inundar el mundo y entonces cuando cantó los salmos regresaron. Está repitiendo lo que ya había dicho anteriormente y luego dice aquí, en esta narrativa se expresa que las aguas del diluvio estaban contenidas por esta cubierta y cuando el rey David perforó
y se encontró con esta cubierta y cantó los salmos de ascenso para que llegaran a un nivel necesario. El Eterno permitió que en ese lugar estuviera una piedra que ahora conocemos como la Eben Shetilla o la piedra fundamental. Es una roca enorme que descansaba en el lugar santísimo del Templo de Jerusalén cuando este fue construido. Bueno, es una de los mitos o narrativas que hay, pero es interesante porque justo donde el altar es construido hay dos orificios en la esquina sur-oeste del altar, y ahí se derramaban las aguas, como vimos en la enseñanza anterior de la festividad de Sukkot. Ahí puede usted ver la ilustración del altar y de los orificios donde se derramaba el agua y el vino. Y esos orificios son los que el rey David estuvo buscando, escarbando en el monte Moría. Una vez que encuentra esos orificios, el rey David puede literalmente saber en qué área del santuario, dónde va a estar el altar y dónde va a estar el lugar santo, dónde el lugar santísimo, dónde el atrio de las mujeres, dónde las cámaras de las esquinas que están alrededor de todos los atrios santificados. Y de esta manera podría él saber toda la distribución del complejo del templo, pero era necesario encontrar esos orificios. Y en lo que estamos hablando hoy del tema, que todavía es en referencia a Sukkot, en Sukkot el mundo es juzgado en base al agua, y todo el año se hacían libaciones de vino en el altar, pero solamente en Sukkot el vino iba acompañado de agua. Solamente en la festividad de Sukkot se derramaba agua y vino sobre la esquina suroeste del altar. Y esto nos está diciendo el comentario de ArtScroll que estaba leyendo al inicio, tiene que ver con que el mundo es juzgado en base al agua, y para que haya suficiente lluvia en Israel para las cosechas y el alimento de toda la comunidad, era necesario encontrar favor delante del Santo, bendito es Él, y poder de esa manera no solamente tener un suficiente cosecha y alimento, y después damos gracias y cantamos, todo está relacionado con la era mesiánica y con el sustento, pero cuando el Mesías viene nos da un enfoque mesiánico, valga la redundancia, en base a la ceremonia de Sukkot. Y está hablando acerca como de la base del templo, como lo dice el profeta Ezequiel, del porche, de los escalones de ascenso hacia el porche que están a un costado del altar. El profeta Ezequiel dice que de esa área va a fluir agua viva debajo del templo, y esa agua va a salir del templo y va a ser para sanidad de todas las naciones. Entonces, qué importante es estas visiones, la narrativa del libro de Ezequiel, los midrashes, todo lo que tiene que ver y lo que nos habla el libro de Juan en el capítulo 7, verso 37. Voy a continuar leyendo el comentario de ArtScroll en la página 70. Después de leer del tiempo de juicio viene otra narrativa, dice Hoshana Rabbah, la ceremonia que se llama Hoshana Rabbah, el último grande día de la fiesta, y se traduce como la grande Rabbah, Hoshana, salvación. Dice este párrafo, Hoshana Rabbah es muy similar a Yom Kippur. Voy a leer el comentario. Hoshana Rabbah tiene un significado más amplio de la necesidad universal que hemos estado hablando de tener suficiente agua. El Zohar, en la Parashá Tzav, que viene en el libro de Levítico 31b, describe que es un día de juicio, Hoshana Rabbah, similar a Yom Kippur, porque en Hoshana Rabbah se emiten las declaraciones que contienen los decretos que se emitieron en Yom Kippur. Por
por esta razón, Hoshana Rabbah asume la importancia especial de ser un día de oración y de arrepentimiento. En Hoshana Rabbah, toda la gente es juzgada. Los justos se les dio un juicio favorable y aquellos que no se habían decidido y esperaron hasta Yom Kippur para arrepentirse, también se les va a emitir el decreto. Si ellos no se arrepintieron, entonces se va a emitir el decreto escrito y sellado. Mas, sin embargo, aunque se emitió y se selló en Yom Kippur, no es hasta Hoshana Rabbah cuando se entrega ese decreto final. Es un día cuando la comunidad se reúne en oración, en dedicación, en súplica. El gozo de la festividad de Sukkot llega a su clímax, no sin falta de devoción en este contexto. En su grande misericordia, el Eterno encuentra suficientes razones para poder deshacer el decreto tal vez no favorable de todas estas sentencias de las personas que no lograron arrepentirse totalmente en Yom Kippur y se emitió el juicio contra ellos. En Hoshana Rabbah, si hay suficiente súplica, oración, dedicación, arrepentimiento, el Eterno destruye ese decreto y le da una oportunidad a estas personas o a estos individuos. Entonces, qué grande oportunidad en Hoshana Rabbah. Otras costumbres que tienen que ver con este día se nos enseñan en la literatura halájica. Es una costumbre permanecer despierto y estar toda la noche de Hoshana Rabbah leyendo y estudiando la Torá, el libro de Salmos. El orden en particular está escrito en un tikkunim, que son para este propósito. Esto lo dice el comentarista Magen Abraham en la página 664. Luces extras son encendidas en la sinagoga. Hay salmos que se añaden a este día festivo en los servicios matutinos y que se recitan durante la ceremonia de Hoshana Rabbah. La oración que se llama Nishmat o el alma de todo ser viviente se omite. En este punto el servicio es tenido como un día intermedio de la festividad, aunque ya es el último, es como si fueran los días intermedios. Es cuando un pergamino del Sefer Torah se saca del arca y la liturgia toma la connotación de un día festivo. Las festividades de Shabbat, la gente trae festividades de Shabbat y el Hassan, el líder litúrgico, se pone una túnica blanca como la que usó en Yom Kippur. Es una costumbre recitar muchas partes de la liturgia cantadas con melodía, como lo hicimos en Rosh Hashanah y en Yom Kippur. Durante el servicio de Musaf, que es el servicio adicional, se dice la Kedushá completa y de la manera que se usa en los días de Hol HaMoed y en Rosh Hodesh. Y una última frase dice: aún algunos tipos de trabajo son permitidos durante los días intermedios, pero no es un día normal. Alguna gente ni siquiera se involucra haciendo uso de dinero en este día. Y les voy a leer nada más una parte de la ceremonia de Arabá. La práctica de tomar ramas de sauce en Hoshana Rabbah está instituida para recordar el servicio del templo. En las palabras de el Rambam, en las leyes del Lulav 7:22, dice: ya que la rama del sauce no es mencionada específicamente en la Torá, no la necesitamos tomar durante los 7 días en conmemoración de las ceremonias del templo. Solamente en el séptimo día, en estos días presentes, lo tomamos para hacerlo. ¿Por qué razón se tomaban estas ramas y se golpeaban
contra el piso en estos días, porque las ramas del sauce asemejan los labios del ser humano. Y en esta última ceremonia, para despedirnos del azúcar, es una costumbre estarlas golpeando contra el piso como para recordarnos a nosotros mismos que en este nuevo ciclo el Hasatán no nos esté tentando a hablar palabras vanas, y para de alguna manera nosotros recordarnos acerca del peligro que hay, golpeamos simbólicamente la rama del sauce contra el piso para tener en mente que vamos a tener labios comprometidos para hacer la voluntad del Eterno, y por eso se golpean en recordar la ceremonia del templo hoy en día las ramas de sauce contra el piso. Bueno, hasta ahí voy a leer. Es lo único que viene aquí de esta ceremonia. En la parte final viene otra narrativa que les quiero leer. Dice, despidiéndonos del azúcar. Hace uno una oración y dice aquí en las notas: durante la tarde del 8º día, esto va a ser el martes, antes de salir del azúcar por última vez, se acostumbra decir esta siguiente oración: que sea tu voluntad, Adonai nuestro Elohim y Elohim de nuestros antepasados, que así como he cumplido el mandamiento de morar en la azúcar, que así tenga yo el mérito de poder estar bajo la azúcar en la venida del Mesías, que va a ser hecha o cubierta con la piel del Leviatán. Algunos añaden, después dice uno, el año próximo en Jerusalén, y algunos añaden, Señor del universo, que sea tu voluntad que los santos ángeles conecten con la misma de la mitzvah o el mandamiento del azúcar y el mandamiento de las 4 especias, lulav, etrog, hadasa y arabá, que se llevaron a cabo durante toda la festividad de Sukkot, que nos acompañen cuando salgamos del azúcar y que entren esos méritos con nosotros cuando regresemos a nuestro hogar, y que nos suplan abundantemente de bendición y de paz. Que siempre haya sobre nosotros protección de lo alto, de parte tuya, que nos salves de toda transgresión e iniquidad, de maldad, líbranos de toda maldad y de periodos nefastos que vienen sobre el mundo. Trae sobre encima de nosotros tu espíritu de santidad. Rejuvenécenos en nuestro hombre interior para que te sirvamos en verdad, en amor y en asombro, y que seamos diligentes en el estudio de tu santa Torá, para poderla estudiar, para poderla también enseñar. Que pueda el mérito de las 4 especias, el mandamiento de morar bajo la azúcar, acompañarnos durante todo el ciclo que viene, y que tú actúes con nosotros en favor, porque sabes que nos hemos arrepentido delante de ti. Podamos nosotros rectificar todo lo que destruimos y podamos tener mérito de que no tengamos dolor, ni yo, ni mi familia, ni toda mi casa, y podamos todos morar plácidamente, serenamente, vigorosamente, frescamente, sirviendo al Eterno. Bendito es Él en completa plenitud, de acuerdo a tu benevolente voluntad, entre los hijos de Israel. Amén. Y que las expresiones de mi boca y los pensamientos de mi corazón encuentren favor delante de ti, Adonai, mi roca y mi redentor. Es una oración adicional que las personas hacen después de terminar la festividad de Sukkot, y quería leérselas porque viene aquí. ¿Alguien tiene algún comentario de esos aspectos técnicos de la festividad? Ahora voy a leer algunas cosas que vienen aquí en el libro. Se llama El libro de nuestra herencia, del Rabbi Eliyahu Kitov. Y este es el libro número 1, que habla de los meses desde Tisri hasta el mes de Shivat.
Y en la sección del mes de Tishri viene la sección que habla de Hoshana. Dice, después de que el Jalek se dijo durante los días de Sukkot o después del servicio de Musaf, dependiendo de las costumbres de la comunidad, un Sefer Torah se saca del arca, se pone sobre la bima. El Hassan y la congregación dicen a grande voz, Hoshana, 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 4 veces. Después de esto, una oración prescrita, la cual se dice cada día durante Sukkot, se comienza a decir, está escrita en orden alfabético. Cada frase que se va diciendo de esta oración va acompañado por una respuesta de Hoshiana. Toda la gente está diciendo Hoshiana. También la congregación da vueltas alrededor de la bima con el etrog y el ulav en su mano. Durante los 6 días del festival solamente se hace una vuelta alrededor de la bima, mientras que en Hoshana Rabbah, el último día de Sukkot, se dan 7 vueltas. Esta costumbre es para recordar el santo templo en el cual los Kohanim daban vueltas alrededor del altar y cantaban el Halel. 7 veces lo hacían en Hoshana Rabbah. Y también se le llama el día de golpear el sauce contra el piso. ¿Cómo era el precepto del sauce llevado a cabo? Había un lugar abajo de Jerusalén, se llamaba Motza. Iban ahí y cortaban ramas jóvenes de los sauces, pero que eran muy largas, y las traían para dar vueltas al altar y al final las recargaban sobre el altar. Después de esto sonaban un tequía, un terúa y un tequía. Cada día daban una vuelta al altar, pero en Hoshana Rabbah daban 7 vueltas al altar, y después de estas 7 vueltas se decía, tuyo, oh altar, es la belleza. Tuyo, oh altar, es la belleza. Es algo que se llevaba a cabo durante todos los días de la semana en Sukkot, excepto por Hoshana Rabbah. ¿Y por qué era el rito del sauce prescrito para Hoshana Rabbah de esta manera? Porque el sauce crece junto a corrientes de agua y toda la humanidad es juzgada en base al agua. Recordando estos círculos que damos alrededor del altar en aquel tiempo y hoy en día alrededor de la bima, que ese es el púlpito donde ponemos el pergamino, damos la vuelta hoy en día en la sinagoga alrededor de la bima, estando el Sefer Torah o el scroll ahí encima de la bima, y porque nada hay para la comunidad del Eterno excepto su santa y bendita Torah. Y nos recuerda del altar del sacrificio. Las oraciones se dicen en relación a que el Eterno nos dé abundantes bendiciones de agua, de lo alto y también de rocío. Estas oraciones que se dicen cuando uno está caminando alrededor se le llama Hoshana o Hoshanot en el plural, ya que la palabra Hoshana es la contracción de 2 palabras juntas. Hoshana significa sálvanos, y se repite cada vez este versículo cuando se están haciendo las oraciones al dar la vuelta. Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah es el último día de los mandamientos de las 4 especias en la azúcar. En la diáspora, las costumbres varían en referencia al mandamiento y la celebración del azúcar en relación a Shemini Atzeret, o el 8º día. Se le llama Hoshana porque son muchas Hoshanot, muchas peticiones de ayuda que se hacen delante del Eterno. Y Hoshana Rabbah, el rito de la Rabbah o del sauce, se lleva a cabo, se le llama Hoshana porque también las oraciones se llaman Hoshana en ese día. Aunque Hoshana Rabbah no es similar a ningún otro estatus de ritual en la Torá en relación a otros festivales, la gente de Israel observaba muchas costumbres en particular en este día, y cada comunidad le
le impregna su carácter o sus costumbres. Era una costumbre de los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías, que tomaban la rama de sauce y recitaban una oración muy especial cuando la tomaban en sus manos. Después de hacer esta oración, golpeaban la rama de sauce contra el piso, y no es igual que otros mandamientos de orden o de corte rabínico sobre los cuales una bendición se recita. En este caso, cuando ellos la hicieron, Ageo, Zacarías y Malaquías no dijeron una bendición previa, porque cuando uno sostiene la rama de sauce, era una costumbre de aquel tiempo y que ha prevalecido hasta nuestros días. Es una costumbre permanecer despierto toda la noche y poder hacer reparación, que en hebreo es tikkun. También se lee porciones del libro de Deuteronomio, se recita toda la lectura del libro de los Salmos, y en vistas de la comunidad es poder unir la noche con el día a través del estudio de la Torá y abundante oración y súplica. Las personas muy piadosas practican sumergirse, hacer inmersión antes del amanecer. O sea, estudias toda la noche y luego antes de que salga el sol vas y te sumerges en el agua. La ropa para el festival es una costumbre que muchos usan algún tipo de ropa blanca como en Yom Kippur, así como también se encienden luces que uno le sobraron de la festividad de Yom Kippur. En la mayor parte de las comunidades sefarditas, las oraciones son las mismas que en Hoshana Rabbah, como en los días intermedios de la festividad de Sukkot, mientras que en las comunidades askenazís hay unas diferencias menores, como lo indican los libros de oración. Después de que se canta el Halel o después del servicio adicional de Musaf, dependiendo de la costumbre local, los Hoshanot se dicen de acuerdo al orden de la comunidad. La bima se le dan vueltas 7 veces y el lulav y el etrog se ponen a un lado, se saca la ramita del sauce para poder dar las vueltas alrededor del altar. Después de esto, se lleva a cabo una comida festiva, y aquellas actividades que eran permitidas durante los días intermedios se evitan hasta que terminan las oraciones de la mañana. Naturaleza del día. En Hoshana Rabbah toma lugar al final de que se ha sellado el juicio y comienza el juicio en Hoshana Rabbah, se emite el decreto en Yom Kippur, pero en Hoshana Rabbah es cuando el Eterno puede romper el decreto negativo en contra de aquellos intermedios que no se habían decidido, no se habían arrepentido plenamente. Todos los habitantes del mundo pasan delante del Eterno para juicio entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, pero durante el festival de Sukkot todo el mundo es juzgado por agua y las bendiciones sobre el fruto y la cosecha, los frutos del árbol y la cosecha. En el 7º día del festival, Hoshana Rabbah, es el día en que se sella el juicio que se había emitido desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur. Y ya que la vida del ser humano depende tanto de poder sobrevivir teniendo suficiente agua, el fin de todo este asunto es decisivo. Hoshana Rabbah, es en este contexto similar a Yom Kippur. Gran cantidad de oraciones en relación al arrepentimiento se hacen por esta razón. Los sabios antiguos decían una parábola en relación a esto. El reino de los cielos es semejante a un reino aquí en la tierra, en los cuales lo que tratan de decirnos que como se juzga arriba, también se juzga aquí abajo, y que cuando un rey justo se sienta en su trono para juzgar, emite el decreto inmediatamente y busca darle el beneficio a quien está siendo llevado a juicio. Si no puede hacerlo, suspende el juicio
hasta que pueda el defensor presentar suficiente mérito y tratar de ayudar al acusado. Después de que un tiempo ha pasado y se tiene que emitir el juicio, si decide el juez que es a favor, tiene misericordia, pero se lo informa inmediatamente al acusado. Si no, se mantiene la decisión para él mismo, a menos que el acusado tenga suficiente mérito, se puede emitir el decreto inmediatamente. Al final, él le da el decreto escrito a sus mensajeros para que puedan hacérselo saber al enjuiciado. Los mensajeros tienen que ir y hacer lo que se les ha encomendado. Si las decisiones por escrito son llenas de misericordia, no pueden cambiarlas por juicio severo. Tiene que hacerse lo que el rey está emitiendo, lo que el juez está diciendo. ¿Cómo funciona esto? Si es un decreto muy fuerte, las personas van y le dicen, fulano de tal hizo esto y esto y esto y estuvo en rebeldía en contra del rey. Y el rey, los emisarios del rey llegan al lugar de donde está el condenado, lo encuentran, si lo encuentran lleno de felicidad y con grande confianza de que el rey va a decir algo a su favor, ellos dicen, este no es al que estamos buscando a alguien que tiene temor por su vida por las cosas que hizo, pero si esta persona está contenta, quiere decir que el rey le ha perdonado para bien y ha emitido un decreto de vida. Así es en Hoshana Rabbah. El reino de los cielos y los habitantes del mundo, todos los justos, son inscritos para vida y los que no se decidieron, se les da la oportunidad, quien pueden aprovecharla hasta Hoshana Rabbah. Solamente vienen estas, antes de que termine el día. En Hoshana Rabbah, antes de que caiga el sol, es una costumbre entrar en la azúcar para comer algo. Tal vez solo sea un snack, algo muy sencillo, pero es para cumplir el mandamiento de estar dentro del azúcar por última vez. Y cuando uno sale del azúcar, hace la oración, que sea tu voluntad, Señor nuestro Elohim, Rey del universo y Elohim de nuestros padres, que tenga yo el mérito de haberme sentado dentro del azúcar y que pueda meritarlo en el año que viene, de poder estar dentro del azúcar que va a ser construida con la piel del leviatán, y uno expresa al final el año que viene en Jerusalén. Es lo mismo que decía el libro de ArtScroll. Y voy a terminar con esta lectura, Shemini Atzeret, el octavo de la conclusión. Shemini Atzeret es un festival por separado. No tiene que ver con el festival de los 7 días de Sukkot, pero está junto a Sukkot en la parte final, por lo cual parece ser que es parte de Sukkot. Por esta razón, Shehejianu se dice por las mujeres cuando encienden las luces de la festividad, y también por el hombre cuando se dice el Kiddush, o santifica uno el nombre del Eterno con el fruto de la vid. El festival se le llama Shemini Atzeret, el octavo de la conclusión. Así lo llama la Torá en el libro de Números capítulo 29, diciendo, en el octavo día harás una conclusión para ti. Y este término, Atzeret, es una expresión de afecto. Se puede usar por un padre con sus hijos cuando ellos se despiden de él y el padre les dice, su partida es muy difícil para mí, quédense un poquito más, no se vayan ahora mismo o tan pronto. Otra interpretación es, ¿por qué ellos se tienen que quedar otro día más? Rav, creo que es el Rabí Yehuda Hanasí, en el siglo I, dice que este asunto lo podemos asemejar a un rey que celebraba un día festivo.
sus siervos vinieron, lo honraron, los miembros de su casa vinieron, lo honraron, y viene alguien de sus súbditos y le dice, mientras estaban contigo, tú les decías, pidan lo que quieran de parte del rey. Así también la Torá le dice a Israel, en esta extensión de amor entre el Eterno y su pueblo, antes de que nos separemos totalmente de la festividad, pídanme, hagan una petición. Y esto es el significado de Shemini Atzeret también, que el Eterno quiere estar con nosotros un poco más y no quiere separarse de su pueblo, ni su pueblo quiere separarse del Eterno. Una ofrenda única. Shemini Atzeret en este contexto es un festival independiente de Sukkot. Tiene el mismo estatus que cualquier otro de los festivales. Tiene sus ofrendas que se traen durante el altar en tiempos del santuario, al igual que en Pesach, Shavuot y en Sukkot. Durante los 7 días de la festividad de Sukkot que ya habían pasado, el número de los sacrificios excedía cualquiera de los otros festivales. Por otro lado, no hay otro festival, además de Shemini Atzeret, en el cual la ofrenda de Musaf consiste solamente de un buey. ¿Por qué? Los sabios nos dicen en el Midrash, Bamidbar Rabá 21, el asunto es comparado a un rey que tuvo un festival por 7 días y sus invitados de todo el país vinieron a celebrar por 7 días. Cuando terminaron los 7 días de entorno festivo, le dijo a un amigo de él, ya le dimos a todo el país, a todos los habitantes, lo que ellos, la razón por la que vinieron a celebrar. Ya celebramos todos juntos. Ahora que se empiezan a ir ellos, ¿qué te parece? Mi amigo íntimo que eres tú y yo, ¿por qué no nos relajamos juntos y celebramos juntos? ¿Y por qué no comemos carne, tal vez pez y vegetales? Así también, el Eterno le dice al pueblo de Israel, en el 8º día va a ser una conclusión para ti. Relájate donde quiera que tú te encuentres con carne en el plato y celebra conmigo porque es un momento de intimidad entre mi pueblo Israel y el creador del universo. Y algo muy interesante, que todas las festividades tienen un día adicional. En la liturgia se le llama Isruhag. Isruhag significa atar la ofrenda festiva a los cuernos del altar. Y es una extensión del festival, algo muy íntimo, muy privado entre el creador del universo y el pueblo de Israel. Y cada festividad tiene un día adicional de intimidad. En este contexto, el Mesías, en el capítulo 24 de Lucas, Sefer de Lucas, el libro de Lucas, viene una narrativa en este contexto. Y déjeme ver desde el versículo, en el camino a Emaús. Déjeme ver de qué corrió al sepulcro, dice, verso 13, he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea que está de Jerusalén a 70 estadios de distancia, llamada Emaús. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y aconteció que yendo ellos hablando entre sí, se preguntaba uno al otro, el mismo Yeshua se llegó. Cuando ellos discutían este asunto, se les acercó Yeshua y comenzó a caminar con ellos. Mas los ojos de ellos estaban embargados y por eso no lo conocían. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que llevan entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Y respondiendo uno que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿solo tú eres extranjero en Jerusalén y no sabes las cosas que han acontecido en ella en estos días? Y él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, acerca de Yeshua de Nazaret, el cual fue varón profeta, poderoso en obras
y palabra delante del Eterno y delante de todo el pueblo, y cómo le entregaron los príncipes de los Kohanim y nuestros líderes a una condenación de muerte y lo crucificaron. Mas nosotros esperábamos que él era el que había de redimir al pueblo de Israel. Y ahora sobre todo esto es el tercer día que esto aconteció. Y aunque también algunas mujeres de los nuestros nos han espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro, pero no hallaron el cuerpo de él, y vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y encontraron así como las mujeres habían dicho, mas a él no le vieron. Verso 25. Entonces él les dijo, oh insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moshe y por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le dijeron por la fuerza, diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día ha declinado. Y entró pues él a quedarse con ellos. Lo mismo que se hace después de cada festival. Ahora, después de la resurrección del Mesías, estos Cleofas y el otro que iban en el camino a Emaús están poniendo en práctica lo que se hace después de cada festividad. El momento de intimidad con el Mesías. Y le detuvieron, quédate con nosotros. Verso 30. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó del pan, bendijo y lo partió y les dio. Y entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos. Y decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y se levantó en la misma hora, y se levantaron en la misma hora y volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos que estaban con ellos y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y se ha presentado a Shimón. Y entonces ellos les contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo había sido conocido de ellos, pero cuando comieron el pan con él. Y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, vino en medio de ellos y les dijo, Shalom Alejem. Y ellos espantados y asombrados pensaban que veían un espíritu, mas él les dijo, ¿por qué están turbados? ¿Y por qué suben pensamientos a sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean que un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y no creyendo aún ellos de gozo y maravillados, les dijo, ¿tienen algo que comer? Y ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel. Lo mismo que dice la anécdota de los rabís desde aquel tiempo antiguo. En este contexto, la mentalidad del pueblo de Israel está, no sé si decir la palabra capacitada o entrenada a través de toda la liturgia de los servicios, a través de los midrashim y la historia, todo lo que el pueblo lleva en su marco mental de servicio al Eterno. Cuando el Mesías viene, nos abre el entendimiento de todas estas cosas. Y tengo aquí una nota final. En la Parashá Naso se celebra, nos enseña acerca de Isru Hag, de atar la ofrenda festiva. Cada festival tiene su día adicional o su extensión. Significa una festividad menor en lo que respecta al servicio en el santuario. En un día festivo o de Shabbat o Shabbatón no se presentan ofrendas individuales. Por eso tiene que haber una extensión de la festividad donde la comunidad podría traer sus ofrendas y ponerlas en el altar y participar de esta intimidad con el Eterno. Bendito sea su nombre. Shavuot no tiene días intermedios, por eso tienen que añadirse días posteriores a la fiesta de Shavuot. Y en el Shabbat no hay extensión, no hay Isru Hag. En este contexto, el día festivo es creado por los sabios de Israel. O sea, es una festividad de corte rabínico. Pero lo asombroso de todo esto es cómo el Mesías da testimonio de los sabios de Israel en la ley oral
hablándonos de esto, Lucas en el capítulo 24, diciéndonos que los discípulos le dicen a Mesías, quédate un poquito más. Queremos estar en intimidad contigo como se hace después de cada festival. Quiere decir en este contexto que después de cada festival podemos aprender de la resurrección del Mesías y de la intimidad de nuestro Padre Celestial en el mérito de su amado Hijo para que podamos tener una fiesta en paz, llena de shalom y llena de plenitud, llena de, no sé cómo expresarlo, sin controversias, sin tener que estar buscando de qué voy a criticar al pueblo ortodoxo porque no creen que Yeshua es el Mesías, o ese tipo de pensamientos que vienen a mucha gente. Hay suficiente evidencia en todos los evangelios y en toda la historia del pueblo de Israel de todo lo que practica y enseña Rav Shaul en las epístolas y todo lo que nos enseñan los evangelios están impregnados de halajá, están impregnados de abodá, están impregnados de halakha, makshavá, se me estaba yendo el nombre. Makshavá es el marco mental de la comunidad formado por todo este entorno de lo que estamos hablando. Entonces, para mí es algo muy grato encontrar evidencia de todo esto en la misma escritura y quitar de en medio de nosotros toda suerte de inquietud, controversia, que no nos trae nada bueno. El día de ayer uno de los hermanos, una persona hacía una pregunta y de ese tipo de temas controversiales y yo en lugar de contestarle, le pregunté, ¿y qué beneficio le va a traer una respuesta a ese tipo de preguntas? O sea, si, si esa, si esa, ¿cómo se puede decir? Esa doctrina o esa idea que se ha desarrollado en algunos círculos religiosos y le pica la conciencia a la gente y la gente dice, ¿cómo fundamento lo que oí? ¿Qué cosa que no tiene fundamento en base a la escritura? Es algo que a la gente le gusta oír. Y yo le pregunté antes de contestarle, ¿de qué manera quiere encontrar una respuesta a esa idea que la gente ha desarrollado? ¿En qué le va a beneficiar? O sea, ¿por qué queremos invertir, por qué tenemos que invertir tiempo buscando respuestas a cosas que no tienen un beneficio para la comunidad? Y, y ya se quedó esta persona pensando, dice, sí, en realidad no sé por qué estoy preguntando esto. Y le digo, si no tiene manera de fundamentar lo que escuchó, ¿para qué le sigue dando tiempo, aire a ese tipo de pensamientos que no tienen fundamento? Y, y entonces este tipo de meditaciones nos ayudan a anclar aspectos técnicos que mucha gente no le agrada aprender, pero la verdad también nos ayudan a poder ordenar nuestro caminar. eh, a veces que es mejor aprender a gatear y dar uno o dos pasos seguros que querer correr y estar tropiece, tropiece y tropiece y terminar lastimado, parchado por todos lados y desanimado. El Eterno nos libre de esas cosas, pero pues gracias por su atención en esta meditación. ¿Alguien tiene algún comentario, hermanos?